¿saben qué? Me tilté haciendo esta lista. Aunque ahora tengo una sonrisa en la cara porque ya morfé. Corazón contento, estómago lleno, no necesito nada más. No, bueno, a ver. Me molesté mucho haciendo esta lista. Porque, a ver, yo ya tenía teléfonos que decían, bueno, estos son una cagada. Y ojo, que los que yo tenía eran de principales marcas. Pero dije, banca, igual tenés que buscar en este mercado, porque hay mucha gente que a veces me pregunta por teléfonos de Datsun, por teléfonos de esta marca que no me sale ahora el nombre, que la tengo ahí, que ahora la voy a mencionar seguramente porque sé que está acá, de TCL, de Alcatel. Y dije, bueno, vamos a buscar. Entonces me puse bien genérico, pero bien genérico. Puse celular. Y busqué a ver qué aparecía. Encontré una barbaridad de cosas, entre los cuales tengo esta lista. Soy consciente de que comprar un equipo cuesta bastante hoy en día, y más en Argentina, pero igual lo puedes tomar de referencia en otros países, porque estos modelos, algunos están en todo el mundo. Entonces soy consciente de que cuesta mucho, de que la gente a veces quiere ahorrar, por ahí no es el camino que tienen que seguir, y a veces es mejor meterle un palazo en la cabeza al perro que está ladrando. Pero bueno, volviendo. Sé que a veces la gente quiere ahorrar, quiere buscar presupuestos exageradamente económicos, pero también está la otra parte, o sea, por más de que digas, bueno, está bien, soy consciente de que, aunque, por más de que vos digas, bueno, soy consciente de que si subo más, la remuneración es mejor. Y no, no, y no, no. Hay teléfonos de mierda igual. Así que, acá estoy yo. Bueno, te quiero recordar que este video es el segundo que hago. Ya hice uno el año pasado. Se repite de nuevo, con un diente menos. Argentina, me robaron. Para los que quieran saber qué pasó. No importa. Lo que importa saber acá es que si esto te gusta, le dejes un like, actives la notificación cuando te suscribas, dejes un comentario. Si tenés algún teléfono más de mierda que recomendar, obviamente... que recomendar para que no compren, ¿no? Déjalo abajo en la descripción, en los comentarios, perdón. Y obvio, decime por qué no es que vos no lo recomendás. Así que, primero eso. Y segundo, bueno, tenés el link de mis redes, gente. No quiero hacer mucho relleno, mucho spam y esas cosas, pero ya saben cómo funciona la cosa. Si no aviso, nadie se entera. Así que bueno. Teléfono 1. A ver, el primer teléfono que voy a recomendar acá va a ser como que me contradiga con todo lo que dije en un principio. Pero tengo un motivo muy fuerte hacia el porqué. Es un teléfono que recomendé mucho. Y antes de mencionarte el modelo, te dejo por acá la review. Porque incluso hasta la compré. TCL 20 SE. ¿Qué te pasó, capo? ¿No era que era lo mejor del mundo? Te estoy viendo desde ese teléfono, van a decir algunos. Obvio, si lo compraste está perfecto, a ver, no es malo. O sea, por suerte este no es uno de esos modelos que lo vas a comprar y lo estrellas contra una pared. Está perfecto. Pero considero que ya, al día de hoy, con lo que quiso hacer TCL y lo que hacen todas estas marcas de mierda, TCL, Alcatel y todas las demás que voy a mencionar, que se fijan en la memoria, cometieron un error terrible, justo cuando menos lo tenían que hacer porque el dólar se fue al asco. Y es traerla de 6 y 128. A ver, el hardware de este teléfono está perfecto. Tiene un Snapdragon 480, o sea, posta, chabón. Miren, lo voy a sacar del tripo porque después iba a grabar otro video. Tiene el mismo chip que mi Moto E7 Plus. Es un teléfono excelente, de hecho, lo estoy usando como teléfono personal porque me robaron de nuevo. Y tengo todas las aplicaciones acá. O sea, es increíble, anda muy bien. El problema es que casi todos se consiguen con la de 6 y 128. O sea, 6 GB de RAM. 256 de ROM, me confundí. Y tiene un precio muy caro. A ver, el resto está perfecto. La cámara obviamente no era la mejor del mundo, nunca lo fue, siempre lo dije. 48 megapíxeles, por lo menos tenemos un gran angular. Hay ahí mucho marketing, evidentemente. La frontal también, que es de 8 megapíxeles. La pantalla empieza a ser un panel de 6.8, ser un ladrillo porque es pesado y demás. Y tener una resolución bastante baja para el tamaño de pulgadas. Se veía bastante bien, tenía un buen brillo y todo, o sea, está perfecto. Y encima era compatible con carga rápida de 18 watts, que todavía lo es, ojo. Pese a que su cargador sea de 10. Volviendo. El problema, y esto lo voy a leer desde acá, tiene un precio actual de 57.000 pesos. A ver, yo entiendo que tiene 256 GB de almacenamiento, entiendo que tiene 6 GB de memoria RAM, lo cual está perfecto, pero me parece que ya es mucho para el chip, ¿no te parece? O sea, es un chip de gama baja, o sea, es lo que es, lamentablemente hay que aceptarlo. Es un chip que anda bien para casi todo, pero considero que 256 ya es como te está vendiendo la memoria.
Este teléfono, si sigue vendiendo una de 4 y 128, o mínimo 6 y 128, no 256, podría tener un precio más barato que sea un poquito más competible. Porque a ver, a 57.000 pesos, que son unos 190 dólares, por las dudas en caso de que suba de precio, está el Moto G52. Es un chip mejor, más eficiente, en algunos casos igual de potente, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, con Android actualizado trimestralmente porque el TCL no se ha actualizado nunca, y una cámara que claramente es mucho mejor. Alternativa. Siguiente equipo. Es el último de TCL que voy a mencionar porque en realidad todo su catálogo es horrible, pero este es el que más descabellado me parece el precio adjunto al anterior, pero en este caso peor todavía. No es porque esté más caro, sino es porque no hay una diferencia abismal de precio con este, pero sí una de hardware. ¿Se acuerdan cuando salió el E7 Plus? Que después salió el E7, que yo no lo recomendé porque era una cagada y todo el mundo me lo dijo. Bueno, más o menos, por la diferencia de procesador más que nada. Y la poca diferencia de precio. Ahora más o menos está debatible, pero bueno, volviendo al tema. TCL 20E. Es una copia del SE, pero con un procesador menos potente, pero el mismo precio casi. ¿Por qué? Bueno, partamos desde la base. Este teléfono no tiene cámaras como que sí, son todas horribles. Es como un Nokia 2.4, pero de TCL. Sensor principal de 13 megapíxeles. Tenemos mucho marketing ahí que no lo pienso mencionar porque son inútiles, no sirven. El frontal que es de 8. Una pantalla normal, tranquila, que sí tiene esa NXT Vision de TCL, pero no deja de ser un panel de 6.5 pulgadas, que es HD+, que es un supuesto panel IPS, con una batería de 4000 mAh y ya no compatible con carga rápida. Procesador, me faltaba eso. Helio P22. 4 GB de RAM y encima lo combinaron con 128 GB de almacenamiento. Acá pasa más o menos lo mismo, porque tenemos un procesador que encima ya de por sí no rinde bien, ¿sí? Y lo digo con toda la seguridad del mundo. Y encima tenemos mucha memoria, o sea, ¿para qué queremos tanta memoria en un celular que tiene un procesador tan poco potente? Lo que vamos a hacer es que el procesador se represente peor todavía, porque uno teniendo mucha memoria lo que va a empezar a hacer es descargar 1000 cosas y se va a saturar mucho más rápido. Precio. Bueno, mira, esto me lo anoté acá. El precio regular es de 50.000 pesos, chabón. Aunque está de oferta a 45.000 pesos. Pero me cago en la oferta. ¿Qué te puedes comprar por este precio? Bueno, primero en dólares, son 166 dólares aproximadamente. Por este precio te puedo recomendar dos cosas. La primera es que te vayas de Motorola y te compres un Samsung Galaxy A13, que para la gama baja es lo mejor que vas a encontrar. De 4 y 64, buena optimización por parte de todo, buenas cámaras, en general un teléfono súper completito, redondito, hermoso, espectacular. Ahora, no querés eso porque no te interesa todo eso. Querés full potencia, Moto G31. Corta la bocha, te dejo la review si querés. Sabía que iba a venir este teléfono, lo sabía. Quantum YOLO. Miren, les pongo el ejemplo con el perro ladrando. No pude encontrar qué carajo de procesador tiene este teléfono de tan horrible que es. Miren, 1 GB de RAM y 32 interno. Con eso ya habla muchísimo. ¿Cómo le vas a poner 32? O sea, ponele 16 al menos, pero ponele 1 GB más de RAM, boludo. Tiene Android 10 en edición Go. Cámaras. Miren, tiene una pantalla. La resolución es Mira, FWBGA. Es un panel 480p en 5 pulgadas. Encima LCD, no es IPS ni TFT. O sea, es de los viejos, pero estilo Alcatel 2012. Bueno, así. Con un supuesto setup de doble cámara. Seguramente le voy a mostrar imágenes de Mercado Libre. Porque no encontré en ningún lado nada. Obviamente no va a haber porque es un modelo de mierda. Que solamente tiene una en realidad. De 8 megapíxeles. Con la frontal de 5. Y una batería de 2000 mAh. Y según Mercado Libre solo tiene 3G. Aunque según las respuestas del vendedor que lo vendía, tiene 4G. Y es dual SIM. Y empezaron a ver quilombo de fondo. Entiendo que este teléfono vale 25.000 pesos, que son como unos 83 dólares. Bueno, no pasó nada. Está bien, está barato, ¿no? Pero el Galaxy A03 Core, que es mucho mejor, está 28.000 pesos. Son 3.000 pesos más, bola. O sea, si lo vistes, te lo querías comprar, trata de inclinarte a uno mucho mejor.
por no necesariamente el doble de plata. O sea, porque posta con ese teléfono te va a ir horrible. Y no te lo digo de hater, te lo digo de en serio. Motorola. ¿Qué? ¿Se pensaban que no iba a poner ningún teléfono? No, gente, yo no soy fan de Motorola. Motorola, como toda marca, tiene teléfonos de mierda. Que quede claro. Y seguramente ya más de uno sabe qué teléfono voy a decir, ¿no? Te dejo la review primero y después te digo qué teléfono es. Miren, para mí este teléfono no existe. Se las pongo así. No existe. Moto G22. ¿Por qué no existe? Ya, este sí, casi todos lo tienen posta. Y algunos me van a decir que sí y otros me van a decir que soy hater. Piensen lo que quieran, comenten lo que quieran. Si no bardean, no los baneo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es una cagada? ¿Qué está mal en este teléfono? La verdad es que una sola cosa está mal, porque el resto está todo perfecto. Miren, es la entrada a probar los 90 Hz, entre comillas, según el papel, ¿no? Ahora vemos por qué. Tiene un panel que se ve bastante bien. 6.5 pulgadas, tiene un diseño hermoso. Cámaras, re decentes, fuera de joda, o sea, no estoy diciendo... No tengo sarcasmo acá ni nada por el estilo, o sea, son buenas, realmente, hay diferencia con otras líneas, pero están buenas. Una batería que no importa lo que le hagas, te va a durar todo el día. Y encima tiene carga rápida. El problema acá es el procesador. Porque encima incluso la RAM está bien, 4 y 128, o sea, piolísima. Mejor que eso, es algo bastante bueno. Ahora, Helio G37 es una lluvia de lag. ¿Y por qué dije la entrada a probar los 90 Hz al papel? Porque ni siquiera puede sostener dentro del sistema los 90 FPS estables. O sea, ¿para qué querés un panel de 90 Hz si no lo puedes aprovechar? ¿Me podés decir para qué? Lamentablemente este teléfono no es muy bueno. Y por el precio que tiene, mucho peor. O sea, 42.000 pesos, 140 dólares. Hay 3 opciones acá. La primera es que te inclines por un Moto de 40. Menor precio, más potencia. 90 Hz, los probás, nace. Ahora, no querés alternativa de moto porque decís, no, capo, ¿sabes qué? Quiero cambiar este G22 o si directamente no me interesa Motorola. Bueno, puede pasar. Galaxy A03. Corta la bocha. Es un teléfono menos potente que el Moto de 40, pero obviamente va a ser más potente que este G22. Y encima tenés todo el ecosistema de Samsung con actualizaciones y demás. Piola. Ahora, ¿querés la mejor opción en general por la potencia y no te interesa nada de esto pero tenés más plata? G31, pero andate de cabeza así cuando te tirás adentro del agua caliente para bañarte cuando hacen 2 grados de calor porque te estás cagando de frío. Bueno, así andate, porque posta es lo mejor que te puedo recomendar. Entonces, vamos a la última opción, que es la que yo considero que este teléfono posta, que si lo compras, no va a ser una mala compra. Es como el TCL 20 SE, pero no es como yo te lo planteé al TCL 20 SE. Que te lo planteé más que nada por un tema de que TCL apostó por memoria y RAM, donde no tendría que haberlo hecho. Además del dólar, ¿no? Argentina. Bueno, este teléfono no está mal. O sea, si te lo compras no lo vas a revolear contra una pared, ni te vas a ir arrepentido como diciendo, me compré este, es una cagada. No, para nada. No es un mal teléfono. El problema es su precio en la relación como tal y cómo es que te lo quisieron vender en sí. Porque hay mejores opciones, aunque no te gusten. Entonces, Galaxy A23. ¿Por qué lo meto acá? ¿Es malo el teléfono? Como te dije, no. Miren, tiene el procesador de gama media de entrada más optimizado que vas a ver en tu vida. Tiene el Snapdragon 680 4G, Adreno 610. Nada muy zarpado para jugar, pero te deja jugar, así que está bien. Y también, en general, maneja muy bien la batería. O sea que le dura bastante la batería. 5000 mAh, si quieren que les diga, con un cargador de 15 watts. Piola. Naye. Lo bueno incluso también es que el panel, pese a ser TFT, es con una resolución bastante buena, porque es Full HD. Y tenés un panel de 90 Hz. Ok. Un dato opcional que en sí me gustaría objetarlo acá, que pese a tener estabilización óptica en el sensor principal, que es de 50 megapíxeles, y tener gran angular, más marketing y frontal de 8, la estabilización no se da como realmente debería de darse, y lo sé por palabras de otros youtubers que tengo en contacto yo y me han comentado bastantes cosas, que la verdad, por el precio que tiene, que este lo voy a scrollear un poco para verlo, de 67.000 pesos, no me parece muy prudente. A ver, si vos sos full prioridad a decir, yo soy una persona actualizada, ¿y crees esos 4 años de soporte que te da Samsung? Bueno, mira, en realidad no podría decirte lo recomiendo, pero vamos a hacer una omisión y podamos decir que sí, ¿no? Porque vos no podés escalar a la 33. Está bien, te entiendo.
Pero en caso de que ni siquiera te importe eso, te recomiendo el Moto G71, gente, por Dios. O sea, tiene un Snapdragon 695, tiene el Adreno 619, una GPU muy potente, tiene una pantalla buena, tiene una cámara buena, tiene una batería re buena también, con una carga rápida mucho más que decente. Es lo que yo te puedo recomendar. No tiene la misma política de actualizaciones, para nada. Y eso es una baja importante. Pero tiene el mismo precio, incluso está un poco más barato de vez en cuando. 64.000 pesos está. Es lo mejor que te puedo decir. Un video muy largo por eso. Así que me voy a ir y me voy a despedir. Espero que te haya gustado, servido e informado bien. Nos vemos la próxima. Y quiero que me dejes en los comentarios qué teléfono sumarías al top y si estás de acuerdo con mi lista. Nos vemos.